En este vídeo se va a tratar el delito de homicidio. El primero de los apartados trata sobre el bien jurídico y los modelos político-criminales. Habría que decir que el bien jurídico no solamente es la integridad, sino que también es la salud física de las personas. Se incluye dentro de este delito las intervenciones quirúrgicas curativas, las que benefician a la salud tienen una tipicidad que permite incluir dentro del ámbito de la órbita de lo atípico a todas las intervenciones de cuestiones también estéticas, y la integridad corporal, que es un bien jurídico instrumental al servicio de la salud física o psíquica. El bien jurídico es la salud de las personas, tanto física como psíquica, y según la OMS dice que la salud es un estado subjetivo de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Cuál es el concepto de lesión o el resultado típico? Pues bien, la lesión es un daño o menoscabo de la salud física o mental. La regla general es que los delitos son de resultado material y se necesita que haya consumación, pero hay excepciones y puede haber delitos de actividad, pero solamente hay dos: los delitos de violencia en el ámbito familiar y las participaciones en riña con elementos peligrosos. ¿Qué es la lesión corporal? Pues es el daño o menoscabo de la integridad corporal. ¿Y cómo podría definirse de otra manera? Pues como el daño a la sustancia corporal, una perturbación de las funciones del cuerpo o una modificación de la forma de alguna parte del cuerpo. Esto según la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2003. ¿Cómo podemos definir lesión psíquica? Pues como la acción necesariamente consciente y voluntaria, ya que la ideación, ejecución y consecución del resultado solo puede obedecer a una conducta dolosa y nunca imprudente. Esto según la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2005. Por tanto, no tiene que producirse de forma dolosa, y no con eso basta, pero el problema es la acreditación de una lesión psíquica o emocional. Para que éstas se castiguen, es necesario que tengan autonomía y que no sean un simple reflejo del dolor de haber sufrido unas lesiones físicas. Cabría aplicarlas si se demuestra fehacientemente y si es un daño psíquico más allá del inherente al delito cometido. El tercer apartado del vídeo trata sobre la cuestión del consentimiento. Podríamos plantearnos, ¿es la salud o la integridad física un bien jurídico disponible para su titular? Pues lo cierto es que hay una parte de la doctrina que considera que el bien jurídico es plenamente disponible, es decir, que consideran que es personalísimo de la persona y que pueden disponer plenamente de ese bien jurídico, y que el consentimiento, por tanto, sería causa de atipicidad de la conducta, es decir, que considerarían que si hay consentimiento, pues no habría pena para este tipo de conducta. Y según esta parte de la doctrina, si esto fuese así, uno podría pedir a otra persona que le lesionara y esa otra persona quedaría exonerada de consecuencia penal. En cambio, hay otra parte de la doctrina que establece que no es un bien jurídico plenamente disponible. Y entonces el consentimiento simplemente es una circunstancia de justificación o causa de exclusión de la culpabilidad. Lo cierto es que nuestro Código Penal ha adoptado una solución intermedia, que es el artículo 155 del Código Penal, que dice: en los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válido, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior en 1 o 2 grados. No será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. Por tanto, vemos como la solución es intermedia y se sitúa entre las dos posiciones dispares que ofrecía la doctrina. Entonces, la salud no es ni un bien jurídico disponible, pues el consentimiento no opera como causa de atipicidad, dado que a lo sumo permite rebajar la pena en 1 o 2 grados, sin eliminar la antijuricidad de la conducta. Y por otra parte, no es un bien jurídico indisponible, porque tiene relevancia penal. Lo cierto es que este artículo 155 tiene unas excepciones, como vemos a continuación. Hay unas excepciones, como decimos, al artículo 155 del Código Penal, y son supuestos de plena atipicidad siempre y cuando se reúnan todos los requisitos necesarios. El consentimiento como causa de atipicidad. ¿Cuándo puede haber un consentimiento que provoque atipicidad? Pues en los siguientes supuestos. En las prácticas médicas curativas, en primer lugar. No afectan a la salud sino a la libertad, y se exige el consentimiento informado por parte del paciente.
Si se infringe, pues hay tratamiento médico arbitrario, que podían ser coacciones, reproducción asistida no consentida o trato degradante, siendo regulados en el artículo 172, 162 y 173 respectivamente. Y además, si se infringe, pues se practica provocando lesiones. Si hay prácticas médicas no exitosas, lo cierto es que no se da la tipicidad, es atipicidad. Lo cierto es que, claro, se les exige a estas prácticas médicas poner todos los medios y que haya una actividad, pero es que no se les obliga a que haya una serie de resultados, salvo en la cirugía estética. Entonces, si se infringe, estamos ante delitos contra la salud, de lesiones imprudentes, o si no era necesaria la intervención, entonces estamos ante un delito de lesiones dolosas. Lesiones imprudentes sería si la intervención era necesaria. O sea, en conclusión, lo cierto es que las prácticas médicas no pueden ser típicas, a no ser que ocurra que la intervención fuese necesaria, entonces estaríamos ante un delito de lesiones imprudentes, o si no fuese necesaria la intervención tampoco, entonces podríamos también estar ante un delito de lesiones dolosas, dependiendo de si habría dolo o no habría dolo. Pero en el resto de casos, como se trata de unas prácticas que se las exige una obligación de medios o de actividad y no de resultado, pues en principio, salvo los casos que se han dicho, habría tipicidad. Otro de los supuestos es la autopuesta en peligro o la exposición voluntaria a actividades peligrosas. Ahí lo que ocurre es que hay una falta de imputación objetiva del resultado, dado que existía consentimiento del riesgo igual por parte del autor y de la víctima. Por ejemplo, el suministro de drogas o contagio del SIDA por intercambio de agujas o relaciones sexuales consentidas. No se puede autoimputar la consecuencia lesiva a la acción, no desde el punto de vista penal. Otro de los supuestos en los que habría tipicidad, pues en las lesiones deportivas, porque hay una adecuación social, un riesgo permitido o riesgo legítimo de un derecho, siempre que exista consentimiento en la realización de la actividad deportiva. Hay una aceptación de las consecuencias derivadas. Por ejemplo, en deportes de lucha libre, boxeo, artes marciales o deportes de equipo. ¿Qué pasa? Que si se infringe el propósito deportivo, habría lesiones dolosas. Entonces, el deportista asume ciertas lesiones, pero lesiones que van más allá de la naturaleza del propio deporte, pues no las asumen y no están permitidas, ni consentidas, ni socialmente adecuadas. Entonces, un ejemplo podría ser una pelea entre dos futbolistas y no entra dentro de la naturaleza de la actividad deportiva. Entonces, en ese caso sí que habría tipicidad. Pero si se encuentra dentro de lo que es la propia naturaleza del deporte, ahí habría tipicidad. Y el último caso serían las prácticas sadomasoquistas, que la jurisprudencia mayoritaria las considera típicas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado conforme al convenio su persecución penal. La razón es que si se llega hasta una sede judicial para reclamar contra unas lesiones no consentidas fruto del sadomasoquismo, será porque la víctima ha sufrido un dolor que iba más allá de lo consentido. Y hay otra parte del sector doctrinal que entiende que son atípicas y son socialmente adecuadas cuando se producen con consentimiento válido y libre. Otro artículo a destacar dentro de este apartado sería el 156 del Código Penal, que es una excepción de la excepción, o sea, hay una tipicidad completa. Y sería cuando hay un consentimiento libre y válido más un trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la Ley 30/79 sobre extracción y trasplante de órganos, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo. Allí habría atipicidad. Si hubiese un consentimiento viciado mediante precio o recompensa o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para prestarlo, habría tipicidad. Este consentimiento no produce exoneración y es típico. O sea, en este caso no habría tipicidad. Y el último sería la esterilización de personas que no pueden consentir más la acordada por el órgano judicial. En este caso habría atipicidad. El siguiente apartado del vídeo trata sobre las modalidades típicas y vamos a ver varias. La primera de ellas, el tipo básico que se regula en el artículo 147.1 del Código Penal. Es una lesión que requiere una primera asistencia facultativa y el tratamiento médico o quirúrgico.
El concepto de tratamiento no tiene una definición precisa, pero la doctrina lo va incluyendo poco a poco. Lo mismo ocurre con el concepto de tratamiento médico, que no tiene una definición precisa. Podría decirse que es el conjunto de actos curativos realizados en el tiempo con la finalidad de curar un plan terapéutico desarrollado en el tiempo. Algunos de los ejemplos que se han considerado como tratamiento médico son antibióticos para curar infección detectada, medidas dietéticas o higiénicas, reposos, tratamiento psiquiátrico, medicamento o puntos de sutura. En conclusión, se necesita tratamiento y prescripción. Otros ejemplos que no se han considerado tratamiento médico, pues la simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión o la asistencia única o asistencia inmediata. El tipo objetivo de este delito implica hablar sobre la acción típica, que sería aquella que se realiza a través de cualquier medio o procedimiento y lleva a cabo un resultado típico, que es el menoscabo de la salud física o mental, y como delito de resultado admite formas imperfectas de ejecución. Y después estaría la tentativa del artículo 16. En cuanto al tipo subjetivo, habría una conducta dolosa y ha de abarcar la necesidad del tratamiento o de la segunda asistencia facultativa. Puede haber dolo directo, indirecto, eventual, o la jurisprudencia también dice que el dolo implica ver el tipo de lesiones producidas y también cabe la comisión por omisión en este tipo de delitos. Lo cierto es que habría que matizar en cuanto a la jurisprudencia cuando dice que el dolo no implica que sea necesario ver el tipo de lesiones que se producen. Eso es importante porque si no podría llegar a ser un puente a la impunidad muy sencillo de alegar por el acusado. El siguiente tipo o modalidad sería el tipo privilegiado, que se regula en el 147.2 y en el 147.3 del Código Penal. El 147.2 pues dice o establece que sería cualquier menoscabo físico o psíquico que no requiera tratamiento ni una segunda intervención, sería residual y podría ser el reconocimiento médico, análisis clínicos, pruebas radiológicas, medidas para prevenir infecciones u otros actos médicos o curativos practicados en la primera asistencia. Y el 147.3 sería el maltrato de obra sin causar lesión, es un delito de actividad y tiene que haber un contacto físico entre el agresor y el agredido, es un delito activo. Y lo que ocurre es que sanan solos sin necesidad objetiva de primera instancia ni seguimiento médico. Podrían ser pues empujones, golpes, zarandeos, bofetadas, palmadas, agarrones. Son muy leves y lo que se establece es una pena de multa de 1 a 3 meses. En cuanto al tipo cualificado por la peligrosidad, se encuentra regulado en el 148 del Código Penal. Es importante destacar que vamos a encontrar dos agravados. Este, que es el tipo cualificado por la peligrosidad, y el siguiente, que se va a ver, que es el agravado por el resultado. El tipo cualificado por la peligrosidad es optativo por el juez. O sea, tiene que declararlo el juez. Este artículo 148 dice, atendiendo al resultado causado o riesgo producido. Entonces, como lo peligroso es el riesgo que se produce, se trata de un juicio de peligrosidad optativo por el juez que lo aplica. Hay un dolo de lesión y de peligrosidad. Solo se refieren a las lesiones previstas en el 147.1 del Código Penal, o sea, las del tipo básico, y luego tenemos la modalidad comisiva o por la víctima. Y entonces, dentro de la modalidad comisiva tenemos el 148.1 que dice lo siguiente. Si en la agresión se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud física o psíquica del lesionado, entonces el fundamento en este caso sería un desvalor de injusto. El 148.2 dice, si hubiere mediado ensañamiento o alevosía. El fundamento de la agravación es que hay una modalidad agravada atendiendo al resultado causado o al riesgo producido, y no al mayor reproche de la conducta, sino mayor injusto en el desarrollo de los hechos. Y por la víctima, pues tenemos el 148.3, punto 4 y punto 5 en cuanto a la agravación. El punto 3 nos dice si la víctima fuera menor de 12 años o persona con discapacidad necesitada de especial protección. El punto 4 dice si la víctima fuera o hubiese sido esposa o mujer que estuviere o hubiera estado ligada al autor
por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Y punto 5, si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con su autor. Y el fundamento de esta es su mayor desvalor de resultado. En cuanto al tipo cualificado por la entidad del resultado, que es la segunda agravante de las que se va a ver, este caso es una agravación obligatoria. No cabe que sea optativo por el juez. En este caso es obligatoria. Y se regula en el 149.1 del Código Penal, que dice: el que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, o una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica, será castigado con la pena de prisión de 6 a 12 años. Se asimila la pérdida a la inutilidad. Se trata de la privación orgánica o funcional de la utilidad de un órgano o miembro, por la extirpación de los órganos o por su inutilización. Destaca la sentencia del Tribunal Supremo 898/2002 de 22 de mayo, en la que dice que la inutilidad parcial solamente es relevante cuando es muy elevada. ¿Qué es lo que se entiende por órgano o miembro principal? Pues se ha llegado a la conclusión de que puede ser brazo, codo, muñeca, mano, pierna, rodilla, tobillo, pie, lengua, nariz, oído, brazo, glándulas, hígado, corazón, mamas femeninas, útero, ovario, trompas, clítoris, himen, pene, testículos, riñón y pulmón. En cuanto a los sentidos, cabe decir que hay una desproporcionalidad al equipararse todas en la anterior regulación. Lo cierto es que solamente estaba previsto para la vista y para el oído. En cuanto a la impotencia o esterilidad, sería la incapacidad para tener relaciones sexuales como para reproducirse. En cuanto a la deformidad grave, pues puede decirse que plantea problemas. La gravedad habrá de medirse de acuerdo con las circunstancias del sujeto pasivo. El concepto valorativo estético, que debe decidirse por circunstancias sociales, culturales o edad. Y hay cicatrices o desfiguraciones del rostro o cojeras. Por tanto, la deformidad grave va a quedar a interpretación dependiendo de las circunstancias sociales y culturales. En cuanto a la enfermedad somática o psíquica, pues serán los dictámenes periciales que habrán de determinar la efectiva gravedad de estas, y no en función del tiempo de curación, sino de los padecimientos que pueda producir al enfermo, así como el riesgo para su vida. ¿Qué ocurre si falta dolo del resultado agravado? Pues es un caso especial y las lesiones van más allá del resultado de lo esperado. Hay un concurso ideal. Destaca la sentencia del Tribunal Supremo 446/2015, que dice: no faltan precedentes en los que el exceso en el resultado respecto de la acción ejecutada ha llevado a la sala a penar no ha llevado a la sala a penar los hechos mediante la fórmula del concurso ideal entre lo relativamente querido, imputado a título de dolo, y el exceso en el resultado que, en la medida en que no era querido, pero sí previsible, solo ha de atribuirse a título de imprudencia. Por otra parte, el artículo 149.2 del Código Penal habla sobre la mutilación genital y es un complemento a las modalidades de tipos cualificados por la entidad de resultado. Destaca la Ley Orgánica 11/2003 de ablación del clítoris y es algo superfluo y confuso, y su previsión específica en este artículo lo que hace es que es innecesaria, porque este tipo de lesiones tienen la misma pena que las del artículo 149.1 del Código Penal, como ya hemos dicho. Entonces, su previsión permite reforzar este tipo de conductas tan deplorables. Y por último, el 150 dice: el que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal o la deformidad será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 años. Son lesiones agravadas por el resultado, pero no tan graves como las del 149. Es un artículo subsidiario, que aquí está la clave del artículo. ¿Por qué? Pues que se va a aplicar cuando no se puede aplicar el precepto principal. Se determina por exclusión de la consideración del órgano o miembro como no principal, por ejemplo, el dedo, el lóbulo de la oreja o el diente, o la deformidad no habrá de ser grave. Otra modalidad es la de lesiones imprudentes, que se regula en el 152 del Código Penal. Tenemos el 152.1 y el punto 2. El punto 1 dice: el que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado en atención al riesgo creado y el resultado producido.
Primero, con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 18 meses si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147. Segundo, con la pena de prisión de 1 a 3 años si se tratare de las lesiones del artículo 149. Tercero, con la pena de prisión de 6 meses a 2 años si se tratare de las lesiones del artículo 150. Habría imprudencia grave cuando la omisión más elemental de las normas de cuidado en la actividad arriesgada por falta de adopción de los cuidados más elementales. ¿Cómo podemos detectar que hay falta de cuidado? Pues a través de dos parámetros, a través del riesgo creado, que es el primero que aparece, y el resultado, que es a través del resultado producido. En cuanto al riesgo creado, hay que decir que está vinculado con la infracción del deber objetivo de cuidado, que es lo que determina la antijuricidad. Y el 152.2 dice: el que por imprudencia menos grave causar alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 147.1, 149 y 150. Y la última modalidad que se va a ver es algo de lo que ya hemos hablado, que es uno de los pocos en los que se exige que sea un delito de actividad. Y aquí se encuentra regulado en el 154 y la participación en riña tiene que ser aquella en la que se han utilizado medios o instrumentos peligrosos, creando con ello un grave peligro para la integridad física o para la vida. Este artículo 154 dice: quienes riñen entre sí, acometiéndose tumultuariamente y utilizando medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o la integridad de las personas, serán castigados por su participación en la riña con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. La naturaleza del delito es que el peligro concreto para la vida o la integridad física es importante. No se requiere el resultado material de lesión alguno. Solo hay delito en la medida en que existe un peligro concreto para el bien jurídico protegido. Si no existió tal peligro para la vida o la integridad, y aun cuando se diera el resto de elementos, sería atípica. Y se castiga solo si se han utilizado elementos peligrosos y solo si se ha puesto en efectivo el peligro concreto sin necesidad de lesionar a los participantes de la riña. ¿Cuál es la conducta típica? Pues participar en la riña, acometerse tumultuariamente y utilizar medios e instrumentos que creen una efectiva situación de peligro para la vida e integridad de las personas. El sujeto activo es cada uno de los sujetos que participan utilizando los medios y creando peligro para los demás. ¿Puede haber concurso de delitos? Sí, en el transcurso de la riña se causa alguna lesión o muerte de alguno de los autores. Por lo tanto, puede haber concurso de delitos entre lesiones o homicidio y luego, cuando el mismo autor del homicidio o lesiones no estaría excluido del castigo por la riña si se determina la existencia de un peligro concreto para los demás sujetos pasivos. Y hasta aquí llegaría el